También, en algún momento también fui asesor de la rama del ICG, así como de la CI, y conozco pues este trabajo eh, que hacen los jóvenes, un gran esfuerzo. También soy un asiduo participante de los congresos internacionales del ICG, ¿no? De todas las especialidades, y en particular pues la vialidad. Bueno, estoy a disposición, ustedes me dirán si es posible empezar o esperamos. Sí, ingeniero, ya puede comenzar. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Bien, bien, gracias. Bien, había preparado esta vista con los logos de la institución y también de ustedes. Bien, el tema que esta vez nos convoca es el desarrollo del pavimento o del diseño del pavimento, ¿no? En general. Es un tema bastante amplio, es un tema eh, que requiere de bastante tiempo para concadenar, explicar, pero vamos a hacerlo bastante sucinto, vamos a hacerlo bastante general para que los jóvenes puedan después enlazar las diversas acciones, actividades en el que puedan estar participando y puedan encontrarle razón, forma a lo que van escuchando, van aprendiendo respecto a los pavimentos. Bien. Entonces, primero vamos a dar algunos alcances históricos sobre el desarrollo de los pavimentos y de los caminos, ¿no? Pues estos primeros pavimentos, pues se estima que fueron alrededor de los años 3000 antes de Cristo, ¿no? Y que posiblemente el Imperio hitita construyó, ¿no? Construyó estos primeros caminos a suelo firme, buscando ellos, ¿no? Buscando ellos la ruta, el lugar más conveniente, ¿no? Suelos un poco duros, firmes, y trabajaron sus lados para delimitar, ¿no? Y mostrar que ese era el camino, esa era la ruta con el pavimento escogido por ellos, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos dice que ya había cultura sobre este tema, ¿no? De hace mucho tiempo. Luego, otro alcance histórico importantísimo es sobre la cultura romana, ¿no? Los romanos pues extendieron su imperio mucho tiempo y también bastante extensión, ¿no? Entonces ya en Babilonia, bajo el dominio de los romanos, se puede observar en una de las avenidas importantes, ¿no? Según los vestigios que se han logrado descubrir, ¿no? Losas con pavimento, ¿no? Y que tenían espesores alrededor de 90 a 120 centímetros, ¿no? Y con el típico, pues, arreglo estructural que ellos ya manejaban, ¿no? 3 capas de piedras, ¿no? Con capa de piedras encajadas en la parte superior, ¿no? Entonces, miren cómo desde aquella época ya se vislumbraba, ¿no? Una necesidad y ellos supieron aprovechar los materiales que tenían a la mano. En esta imagen podemos observar cómo se muestra, ¿no? Luego de estos descubrimientos, ¿no? Que han hecho gente que se dedica a estos avatares, ¿no? A tratar de ver cómo era la antigüedad.
¿no? Descubrieron una serie de caminos, ¿no? Romanos, ¿no? Sus características, ¿no? Tanto en superficie como en estructura. Y se puede observar, ¿no? Que ya ellos conocían, pues, de la resistencia del suelo y por eso le daban, pues, un refuerzo estructural a su camino, a la vez que determinaban que la mayoría de sus caminos estén, pues, más o menos a 1 metro de altura sobre el nivel del terreno natural, ¿no? Para evitar las inundaciones, ¿no? Más alcance sobre esta cultura que aportó mucho en lo que respecta a pavimento, ¿no? Ya aquí en estas imágenes se observan cómo se había construido la famosa Vía Apia, una de las carreteras, de los caminos más importantes del imperio, ¿no? Y podemos observar, ¿no? El aspecto superficial, físico, ¿no? Hoy bastante visitado por los turistas. Y también se puede observar la estructura, ¿no? La estructura que decíamos que más o menos 1,20 de altura, ¿no? Y en ese 1,20 de altura, pues podemos observar piedras de gran tamaño en el fondo, ¿no? Disminuyendo de tamaño hacia la superficie y colocando ya en la parte superior, pues una serie de lajas, ¿no? Piedras que permitan el tránsito, ¿no? Bueno, hasta ahí se puede observar cómo hacia la cultura romana se había avanzado, ¿no? Ahora podemos observar para los años 1816, ¿no? Después de muchos años, ya el ingeniero John London Macadam, ¿no? Que vivía en Estados Unidos, pero que, bueno, él es inglés, ¿no? O fue inglés y vivía en Estados Unidos cuando empezaron las guerras internas en Estados Unidos, se fue a Londres, ¿no? Bueno, en Inglaterra, en Londres en particular, empezó a desarrollar trabajos de pavimentación, ¿no? Y él inventó el famoso macadam, su apellido es Macadam, y el nombre que le dieron a ese tipo de pavimento, pues es macadam. Eh, Él inventó una serie de áridos gruesos y áridos finos, ¿no? Buscados, conseguidos. Algunos machacados provenientes de cantera, otros de suelo natural, ¿no? Los mezcló y luego eso iba esparciendo, ¿no? En la superficie del suelo blando. Pero poco a poco él mismo y su equipo de investigadores iban modificando este arreglo. Miren, este es otro tipo de pavimento que aparece ya en estos años 1816, más o menos. Y en este nuevo arreglo, él, al igual que los romanos, colocaba en la parte inferior piedras de mayor tamaño, ¿no? No tan grandes, por supuesto, de 4 pulgadas máximo, y iba disminuyendo el tamaño hacia la superficie, ¿no? Y rellenando los espacios eh, con polvillo, ¿no? Polvillo de roca, ¿no? Y a ello le agregaban todavía humedad, agua, para que llenen todos los espacios, ¿no? Y en algunos casos lo hacían aplicándole líquido asfáltico. Y entonces teníamos el macadam asfáltico y el macadam hidráulico, ¿no? Y todo esto compactado con manualmente, ¿no? Con pisones, ¿no? De piedra y de otros materiales. Y así pues hasta finales del siglo XIX la mayoría de las carreteras de Europa estaban hechos con este método, ¿no? Igual en Estados Unidos también. Bueno, todo esto se trasladó a lo largo de todo el mundo. Hasta hoy tenemos en algunos textos
alcance sobre este tipo de pavimento. Luego ya en el Perú, experiencias que podemos visualizar por los vestigios en los diversos textos. Tenemos en el año 1922, por ejemplo, la construcción de pavimento rígido en la avenida Venezuela, ¿no? En Perú, que unía Lima con Callao, que hasta ahora todavía sigue vigente y está útil. También en el año 1968 la construcción de la vía expresa, ¿no? Con pavimentos rígidos. Bueno, en los pavimentos, pues, casi siempre los hemos agrupado en pavimentos flexibles y rígidos. Y estos pavimentos flexibles, por ejemplo, no tienen una particularidad, ¿no? Por su misma dimensión, nombre flexible, ¿no? Que es elástico y que se flexa, entonces permite concentrar la carga, ¿no? Y al permitir esa concentración de carga, pues también permite el paso de estos esfuerzos y generando tensiones, pues, hasta en el terreno natural o subrasante, ¿no? En cambio, los pavimentos rígidos tienen otra forma de actuar. Como es en la parte superior existe pues la losa rígida, ¿no? La losa rígida, entonces esta losa rígida distribuye, es tan dura que distribuye esta carga en cargas muy pequeñas, ¿no? Y no concentradas, ¿no? Casi equivalentes, ¿no? De tal manera de que muy poco llega al fondo, ¿no? Al terreno natural o subrasante. Entonces, estas son dos formas de comportamiento de estos pavimentos flexibles. Pero a lo largo de los años que hemos pasado, este pavimento flexible ha sido preferido, ¿no? A pesar de que el pavimento rígido es mejor. Pero bueno, ahí hay una serie de factores que participan, ¿no? Desde campaña, desde formas de trabajo, desde materiales, equipos y otros, ¿no? Entonces, este pavimento flexible, hoy en día, por ejemplo, la estructura típica lo tenemos como en la parte superior, ¿no? Una estructura de concreto asfáltico, así le llamamos a la carpeta de rodadura, ¿no? Una estructura base y para protección o refuerzo una estructura subbase, ¿no? Y más abajo el terreno natural o subrasante que debe estar trabajado, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Compactado, escalificado, entre otros trabajos, ¿no? Y en la parte superior ese cemento o concreto asfáltico que generalmente pues está conformado por agregados, ¿no? Fino, grueso en un porcentaje entre 94 y 96% y un ligante asfáltico entre 4 y 6%, que finalmente eso se diseña, ¿no? Y eso se diseña. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver cómo fue desarrollándose ese diseño del pavimento, ¿no? Estamos en los años 1920 más o menos, con la participación de grandes investigadores, genios, suelistas, ¿no? Como Terzaghi, como Ralph Peck, Casagrande. Entonces, en función a esa boga de conocimiento del suelo en esa época, hubo la propuesta pues, de clasificar o de inventar este método de diseño del pavimento denominado índice de grupo, ¿no? Que se basaba en la clasificación, por supuesto, del suelo, terreno natural o apoyo de ese pavimento. Y se clasificaba en algunas terminologías, pero en general en el valor del índice de grupo, ¿no? A un grupo de valores se le llamaba muy malo, y a otro grupo excelente, a otro bueno, que vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo en aquella época se estaba diseñando, ¿no?
esto era ciencia para esa época, 1920 más o menos, ¿no? Aquí podemos observar, en esta imagen podemos observar el resumen del método, ¿no? Por supuesto, el método tenía teorías, tenía intelectuales que defendían la propuesta, ¿no? Y en función al índice de grupo, o sea, clasificación del suelo, ¿no? Entre valores de 0 a 1, 4, 9, mayores de 9, podríamos caracterizar ese apoyo, ¿no? Excelente, bueno, regular, malo, muy malo. Y en función a eso, agregado pues por el tránsito liviano, medio y tránsito pesado, ¿no? Se podía proponer, ¿no? Un tipo de pavimento. Como se puede observar ahí, para la parte excelente, miren, 15 centímetros para los livianos, para los medios 22 centímetros, y para los pesados, que para aquel entonces más de 300 camiones diarios era pues algo extraordinario, 30 centímetros de estructura, ¿no? En el que había la base más la capa de rodadura. Entonces, si yo tenía acá 30 centímetros y mi capa de rodadura era 5 centímetros, pues de base tenía que ser 25, ¿no? Ya estaba definido el diseño. Y así, cada uno de estas propuestas se podía trabajar, ¿no? Entonces, miren, esto era la ciencia de aquella época, ¿no? Los científicos, los ingenieros manejaban esta información. Y ese índice de grupo, pues, estaba trabajado en función, pues, al tamaño de los agregados del suelo, ¿no? Los que pasaban el tamiz 200, los que pasaban el tamiz 4, los que tenían cierto valor de límite líquido, los que tenían cierto valor de índice de plasticidad. En función a eso, teníamos ya el índice de grupo. Para los años 1930 más o menos, ya se había presentado, ¿no? El ensayo CBR, ¿no? En Estados Unidos, en California, ¿no? La relación soporte California-CBR. Entonces, este ensayo caracterizaba el suelo de una manera diferente que el índice de grupo. Y entonces, en función a esto también, ¿no? Los norteamericanos presentaron su propuesta de diseño de pavimento en función a este ensayo, ¿no? Al CBR. Entonces, este es un gráfico de aquel método, ¿no? Por acá tenemos los espesores, por acá tenemos los valores del ensayo del CBR, que era la resistencia del suelo, pero en función a este ensayo, CBR, ¿no? Que hasta ahora lo usamos y que el laboratorio de nuestra facultad está comprando estos equipos que ya en el mundo se está deshaciendo, está desapareciendo porque ya esto fue superado, ¿no? Fíjense, de 1920. Pero bueno, pues nuestro país todavía está en vías de desarrollo. Entonces, y por otro lado, teníamos la carga. La carga son los vehículos. Pero en este caso, los vehículos estaban referenciados por un tipo de rueda, un peso de rueda. Cada línea representa un peso de rueda. Entonces, el suelo, en términos de CBR más la rueda, nos daba pues el espesor del pavimento. Esto era la ingeniería de los años 30, ¿no? Casi nadie entendía, pero bueno, tenía también todo un bagaje de teorías y defensas. Ya para los años 1945 se había hecho bastante investigación, se había avanzado bastante y aparece el método Wyoming, desarrollado en el estado de Wyoming norteamericano, ¿no? Y para aquel entonces toda una revolución, ¿no? Aparecen ya factores de precipitación o lluvia, niveles de aguas freáticas, ¿no?
acción de las heladas, ¿no? También características del sistema de drenaje, ¿no?, existente. Y el tráfico en particular. El tráfico para este entonces se avanza pues a caracterizar en ejes equivalentes, ¿no? Esta vez, como en aquella época no habían camiones muy pesados, entonces en 1945, ejes equivalentes todos transformados a 5.000 libras. En términos de millones de ejes se hace participar por primera vez. Con todo esto se busca estos factores participan con un peso determinado. Ese peso determinado determina una curva. Y con esta curva, que han participado todos estos factores, pues más el CBR, yo voy a tener un espesor del pavimento. Un poco más complicado que los otros, ¿no? Pero esta era la ingeniería de la época. Esto era el avance máximo que teníamos en aquella época. Pero se seguía investigando y se hacían una serie de ensayos de pruebas, ¿no? Desde el 1922 en Bates, ¿no?, Maryland, Washoe. Cada uno de ellos tenía alguna finalidad. Se buscaba una finalidad en estos ensayos de prueba, que así se llamaba, y eran lugares que se preparaba a propósito, a escala natural, y ahí se probaba, ¿no?, el pavimento. Se probaron pavimentos flexibles, se probaron pavimentos rígidos, ¿no? Se estableció en función a eso la ley de la cuarta potencia o el factor destructivo de las vías. También se tomó en cuenta el desarrollo de la serviciabilidad del usuario, ¿no?, mediante medidas de regularidad longitudinal y entre otros, ¿no? Pero entonces hubo un gran avance. Y en función a eso, para aquel entonces ya los ingenieros y la gente entendía en pavimentos, pues tenía claro que habían factores climáticos, habían factores de carga o de tráfico, de drenaje, condiciones geológicas, habían factores de diseño estructural, el mismo proceso constructivo, ¿no?, también participaba como factor. Luego, todo esto nos daba como respuesta, pues, un manejo cómodo, un deterioro del pavimento, seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, esto era lo que se conocía ya. Y es así que ya tenemos como factores generales, miren cómo va creciendo y se va complicando el diseño del pavimento. Tráfico en términos de cargas axiales, ¿no?, suelos en términos de CBR. El K módulo de balastro es una forma de resistencia, ¿no?, que se logra con este ensayo de placa para el diseño del pavimento rígido. Y luego tenemos el módulo resiliente, que era el hermano mayor o el superior al CBR, ¿no? Ya estamos por el año 1950 más o menos. El clima en términos de coeficiente de drenaje, serviciabilidad en términos de deterioro, cuánto quiero que se deteriore este pavimento, confiabilidad, a ver si todo está bien hecho o alguien ha hecho mal y entonces le voy a poner un valor de seguro, ¿no? Materiales, cada uno de ellos, con diversos ensayos, módulos de elasticidad y también en términos de mantenimiento, operación y costos, ¿no? Entonces, así que se llega pues ya para los años 1980, 1990, los métodos Instituto del Asfalto, que hasta ahora siguen en boga, ¿no?, bastante sonado, con manuales, guías, cartas de diseño, programas, ¿no? Entonces, manuales diversos, ¿no? El Instituto del Asfalto, una institución bastante preciada, ¿no?, con su famoso Full Depth, su propuesta, ¿no? Full Depth, un pavimento en toda su estructura de concreto asfáltico. Y cartas como esta que se muestra, en donde por un lado teníamos la carga por eje equivalente
¿no? Esta vez eje equivalente a lo que habíamos escuchado en el Wyoming, a 5.000 libras, esta vez ya estamos en 1980, 90. Ya los vehículos son más pesados en términos de 80 kilonewton o 18.000 libras. Por acá tenemos estos millones de ejes que participan. Y por acá el suelo, en términos de módulo resiliente. Los dos hacen contacto en un punto y determinan el espesor de ese pavimento. Todo concreto asfáltico. Y posiblemente se podría transformar, ¿no?, a el pavimento típico. También por esta época, con todos estos conocimientos aparece, y ya desde 1972 se había publicado pues la guía AASHTO del 72. Y de ahí aparece pues el manual de diseño de pavimentos, ¿no? AASHTO 93, que hasta ahora nos gobierna y que todavía en nuestro reglamento de diseño peruano, ¿no? Esta guía AASHTO hace mención de que de todos esos ensayos que se habían hecho se extraen fórmulas, como el que se puede observar, en términos de desviación estándar, error de combinación, el tráfico, pero en términos de ejes equivalentes a 18.000 libras. Para este caso, el espesor de la losa, este es para el pavimento rígido, en la parte superior sería el número estructural del pavimento. Diferencia de serviciabilidad, o sea, cuánto se deteriora ese pavimento. Coeficiente de drenaje, módulo de rotura, el ensayo del concreto que se va a usar, ¿no? Serviciabilidad final, coeficiente de transferencia de carga, ¿no? Módulo de elasticidad y módulo de reacción K del suelo, ¿no? Entonces esto era pues un mundo, ¿no? Los ingenieros se hacían bolas, se hacían problemas y entonces no se podía usar. Entonces AASHTO mismo lo transforma, pidió a sus especialistas que lo transformen esas fórmulas en este nomograma más sencillo. Y con esto diseñamos hasta ahora, ¿no? Con esto diseñamos, tenemos R, confiabilidad, desviación, tenemos W18, que es la carga, los ejes, el suelo en términos de módulo resiliente, y por acá la pérdida de serviciabilidad o el deterioro del pavimento, ¿no? En estas curvitas, y luego el número estructural, que sería la estructura de nuestro pavimento. Lo mismo en el pavimento rígido, ¿no? No se podía usar esa fórmula tan compleja y lo transformaron a este nomograma, ¿no? Que más sencillo, ¿no? Hasta ahora lo usamos, estos nomogramas, esa fórmula dio pie pues a que se hagan algunas hojas de cálculo y algunos programitas que hoy usamos, ¿no? En el desarrollo del curso de pavimentos, hacemos todo este trabajo, diseñamos por esta forma, y luego voy a compartir, no sé si se puede. A ver, no lo tengo ahorita a la mano. Pero bueno, hay programitas que, y así nos alcanza el tiempo, lo muestro. Vamos a seguir. Bueno, no quedó ahí, pues estamos por los años 1990 más o menos, 93, ¿no? Pero en 1987 en Estados Unidos se reúne, pues, hubo pues un coloquio, ¿no? En donde la gente entendía en pavimentos. Dice, pues ya han pasado 80 años y nosotros seguimos con CBR de los años 20, seguimos con todos los años 30, 40. No hemos progresado nada. Y entonces en función a eso se aprueba un programa en Estados Unidos, ¿no? El programa SHARE, ¿no? Programa estratégico de desarrollo de las carreteras, ¿no? Con 150 millones de dólares aprobados por el Congreso, ¿no? Para que hagan investigaciones, especialmente en operaciones viales, concretos, estructuras.
asfaltos, entre otros, ¿no? Y en función a eso, pues, se empezó a trabajar una serie de ensayos otra vez, ¿no? Una serie de ensayos, ¿no? Esta vez en Minnesota, también en 1996, ¿no? Construida para verificar los modelos de predicción del comportamiento y de los diseños de mezcla SuperPape, ¿no? El SuperPape, pues, es el paso superior, ¿no?, a nuestro líquido asfáltico que lo determinábamos de alguna manera, ¿no? Pues entonces, hoy estamos prácticamente estancados, nosotros los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? En el Ashton 93, en el método empírico todavía. Muchos países, la mayoría de los países del mundo están acá, es estado de la práctica en este trance, ¿no? Los países desarrollados están entrando a este campo, ¿no?, mecanístico empírico. Y esto es el fin mecanístico nada más. Y en Estados Unidos se ha trabajado modelos lineales elásticos, ¿no? Ya publicados en el AASHTO 2008, simulación con elementos finitos, análisis con modelos viscoelásticos, ¿no? Todo lo que muchos investigadores en los años 40 no pudieron desarrollar, se están desarrollando hoy en día, ¿no? En los años 40 no pudieron porque no tenían computadores, ¿no? Se quería llegar hasta este punto, pero no se pudo. Hoy en día se están llegando, ¿no? Y en función a todos estos conocimientos en el mundo, especialmente en Latinoamérica, se está difundiendo, pues, documentos que nos ilustran, ¿no?, ese método mecanístico empírico, ¿no?, que es el paso superior a lo anterior, al empírico nada más, ¿no? Entonces, en muchos eventos del ICG, congresos, hemos tenido visitantes que nos han hablado, nos han mostrado los diversos trabajos que se hacen en el mundo, ¿no? Entonces, como antes veíamos los pavimentos, primero los factores que participaban, el clima, las propiedades de los materiales, el tráfico, y determinábamos la estructura. Luego esperábamos años para ver qué pasaba, condición del pavimento. Se deterioraba y después de años recién decíamos, uy, vamos a reforzarlo, vamos a ver, pero después ya de qué ocurría. Hoy en día en este nuevo sistema, o nuevas ideas, el método mecanístico empírico, ellos quieren ver primero esto. Por eso ahora los factores participan, los materiales, climáticos, materiales, tráfico, y se determina la estructura. Hoy en día, con el AASHTO 93 determinamos una altura, un espesor de pavimento, ¿no? Y luego, con todos los alcances del método mecanístico, ¿no?, con los modelos que se han trabajado ahí, vamos a obtener una serie de respuestas, ¿no? Y vamos a observar como respuesta, y de inmediato nada más, los deterioros. Y entonces yo voy a decir si ese pavimento es correcto, no es correcto, está bien, no está bien. Y si no me conviene, pues yo retrocedo y le hago las variaciones, tanto en materiales, tráfico, en otros factores, hasta que yo vea la conveniencia, ¿no? Vamos a ver. Entonces, miren, ese paso a mecanístico empírico se da porque ya, pues, los años 90 se tenía todavía el ensayo CBR, vimos descubierto en 1920, publicado en el 29 por Porter, ¿no?, un ingeniero norteamericano, ¿no?, en California. Hasta ahora nosotros, y eso es lo que les comentaba, ¿no?, nuestra facultad con bombos y platillos anunciamos la compra de nuestro CBR de los años 20, ¿no? Cuando ahora ya estamos en su hermano mayor, y en el mundo es el ensayo módulo resiliente, que también ya se está
superando, ¿no? Entonces esto es como un triaxial, como un ensayo triaxial, porque el ensayo CBR no refleja realmente lo que debería de estar sucediendo en el suelo, ¿no? Cuando una carga lo actúa. En cambio acá sí tenemos receptores de los esfuerzos tanto verticales como horizontales, ¿no? Y otros. Bueno, eso es una de las variaciones grandes que se puede visualizar. Luego también el tránsito, habíamos dicho que los ejes equivalentes, ¿no? De los años 40, ¿no? Con Wyoming, 45 con Wyoming, pero que ahora ya teníamos mayor peso, 18.000 libras, con Wyoming eran 5.000 libras. Entonces, igual, términos de equivalentes, ya no refleja el tránsito y el deterioro que realiza en el pavimento. Por lo tanto, el tránsito o el paso superior son los espectros de carga, ¿no? Cada uno de los ejes se estudia para ver cómo está actuando, cómo deteriora, cómo participa en el pavimento. Sus distintos ejes, ¿no? Dual, tándem, tridem. Y entonces eso es un trabajo arduo, ¿no? No hay investigación en el país sobre esto. En los países subdesarrollados muy poco, ¿no? Este es otro punto importantísimo. Nuestra facultad y otras universidades compran el ensayo Marshall con bombos y platillos, ¿no? Con bastante resonancia, y esto ya, en este nuevo modelo mecanístico empírico, esto de aquí ya fue superado, ¿no? Este ensayo no representa lo que debería estar sucediendo en la mezcla, ¿no? Entonces, hasta fines de los 90 solo se contaba con ensayos de ligantes. Faltaban muchos ensayos más para caracterizar correctamente el ligante y la mezcla. Faltaban ensayos de comportamiento de las mezclas, ¿no? Esas mezclas asfálticas, que tienen que sufrir, ¿no? Una serie de factores que los atacan, ¿no? Tanto la carga, el tráfico variado, ¿no? La repetición de estas, ¿no? Que lo lleva a una fatiga, como los efectos del clima y de los otros factores que participan, ¿no? Los rayos ultravioletas y el clima, dentro del clima, la temperatura, la gradiente térmica que es bastante fuerte en algunos lugares, ¿no? Que pasan de -10 a +30 en el día, ¿no? Entonces, todo eso no está caracterizado, no está reflejado, por lo tanto, es importante pues que aparezca, que sea un factor más. Entonces, todo esto faltaba. Y entonces hay una serie de investigaciones que se siguen haciendo, ¿no? Los ensayos del módulo dinámico, ¿no? Cómo ese pavimento, ¿no? Dinámicamente cómo participa, ¿no? El tiempo del flujo, el número del flujo, entre otros, ¿no? Sus esfuerzos, sus deformaciones. Todo esto con miras a modelar, a caracterizar el comportamiento de esta mezcla, ¿no? A eso se le llamó, pues, el nuevo pavimento super pave, ¿no? O super pave. Entonces, en este super pave, pues, se desarrolla la nueva caracterización del líquido asfáltico, la nueva caracterización de los materiales, la nueva caracterización de la mezcla asfáltica en sí,
con diversos ensayos, ¿no? Esta mezcla asfáltica debe tener una performance real, cómo se, cómo se está comportando, cómo está actuando en la vida real, ¿no? Y muchos de los ensayos antiguos que tenemos no reflejan eso. Entonces, en función a eso, hay pues programas, ¿no? Hay software, modelos, así le hemos llamado. Todo lo que se analizó se ha convertido en modelos. Todo esto, toda esta información va al computador que hoy tenemos a la mano y eso nos da la predicción, la performance o el actuar, ¿no? Después de 2 años, 5 años, 10 años, ¿qué va a pasar? Y entonces lo que se hace es buscar un método que permita el diseño de mezcla, que optimice el comportamiento de la estructura del pavimento y que sea una herramienta de medición del trabajo hecho por el contratista, ¿no? Entonces, cuando se habla de esa predicción bajo términos de modelamiento, después que hemos cargado el programa con el espesor de la estructura, con las características, los detalles de los materiales, del clima y otros, nos va a reflejar esto. En tu pavimento, luego de 10 años, vas a tener esto. Si no me conviene, lo retroalimento. Le cambio el ligante, no sé, le cambio el agregado, lo mejor. Voy a tener agrietamientos longitudinales, ¿no? Para cada uno de estos, para que salga en el programa, esta afectación debe estar alimentado de temperaturas, de materiales, del comportamiento, de las cargas y otros. Si no, no puede salir y a eso le llamamos modelamiento. Estados Unidos desarrolló para la mayoría de sus estados esta información, pero es algo particular, no se puede trasladar. Acá hay otra, el IRI, que es el índice de rugosidad internacional. También es otra forma de aceptación o no. El agüellamiento, que es el hundimiento, ¿no? Justo por donde pasan las ruedas, ¿no? Hay un efecto de consolidación, ¿no? En ese lugar. Si no quiero yo ese agüellamiento, entonces modifico ese diseño. Estoy a tiempo. De eso se trata, pues, de eso se trata este nueva forma de diseñar, ¿no? Ya no solamente el espesor, sino voy a ir también por el resultado final. Si me gusta o no me gusta, lo retroalimento y modifico mi diseño. Ahora que es muy caro, que es más caro, sí pues, pero el beneficio es esto, que tienes la seguridad de que no va a aparecer lo que no quieres. Entonces se trabaja pues los modelos, ¿no? Estos modelos de tráfico, ¿no? Porque esos tráficos que ya vimos en términos de ejes equivalentes bastante sencillos, ahora en términos de espectros, ¿no? Espectros de tráfico de cada rueda y de cada lugar. O sea, se hace complicado el trabajo. No tenemos base en nuestro país. Modelos de caracterización de los materiales, de todos los materiales que participan. Líquido, agregado grueso, agregado fino, entre otros. Y entonces cada uno de ellos tiene su modelo. Hasta el efecto ambiental se modela. Va a haber respuestas primarias, va a haber modelos de fallas, finalmente la predicción del comportamiento. Entonces, este es toda la secuencia, ¿no?
de lo que se está recorriendo y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y este es más o menos en líneas generales el procedimiento de este mecanístico empírico, ¿no? Del diseño, ¿no? Del pavimento, ¿no? Acá tenemos la guía del diseño del pavimento mecanístico empírico, ¿no? Eso quiere decir estas siglas. Entonces, los datos de entrada generalmente pues tenemos el tránsito, clima, estructura, no variado. Vamos a tener una selección de diseño de prueba. Esto de aquí podríamos hacerlo con el Astro 93. Y como respuestas vamos a tener pues los esfuerzos, las deformaciones. Y luego vamos a utilizar los modelos de predicción y vamos a observar los deterioros, entre ellos el irio. Vamos a ver cómo se comporta este pavimento. Por supuesto, habrá factores de confiabilidad para este diseño, ¿no? Finalmente se verifica el comportamiento o criterio de falla. Si no me conviene, pues vengo acá, criterio de diseño. ¿Satisfecho? Sí, queda ahí. Si no, vuelvo a rediseñar. Entonces, en eso estamos, ¿no? Eso es nuestro punto final, nuestro digo, haciendo nuestro también el desarrollo mundial, desarrollo norteamericano, pero en realidad nuestro país no llega a esto todavía. Estamos en el 93, Ashton 93, Instituto del Asfalto, el 91. Entonces, ese mecanístico empírico, ¿no? La guía del diseño del pavimento que los norteamericanos apostaron para actualizar todos esos conocimientos, que cuenta con software, por supuesto, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, se pensó que podía abarcar todo el mundo. Fue ambicioso el programa. Es más, acá a Perú llegó por los años 95 más o menos. Llegó la invitación, ¿no? De que todas las tesis que se hicieran al respecto, con sus alcances de ellos, nos daban un premio de $1,000. Muchos tesistas participaron en aquella época. Pero bueno, no era completo de acuerdo a lo que ellos pedían, por lo tanto no le validaron. Y, y pues nos falta mucha investigación para poder llegar siquiera a acercarnos, ¿no? A este método mecanístico empírico. Entonces, tenemos como problema que los modelos que se han desarrollado, la mayoría son norteamericanos. Tienen su base de datos de clima, tienen su base de datos de tráfico, de ellos. Tienen su base de datos de materiales, sus materiales de ellos, de su sitio, de su zona, que son diferentes a los nuestros, que son diferentes a los de Colombia, de Chile, de Bolivia. ¿Tienen proyectos de calibración para países en Latinoamérica? No hay, pero sí se consideraba inicialmente. Pero es tanto el trabajo que se está involucrando pues a que todo el mundo, porque se gasta mucho, ¿no? En los procesos de pavimentación. Es un interés mundial, es cierto. Entonces, en el Congreso Ibero-Latinoamericano, ¿no? Del asfalto, en el 2011, un especialista que trabajaba con los norteamericanos dijo en este Congreso que esta guía mecanístico y empírica no era aplicable directamente para Latinoamérica. Y con ello se cayeron todos los anhelos que tenían los países de usar lo que se tenía. Pero es que es lógico, ¿no?
nuestra realidad es totalmente diferente y tenemos que trabajar mucho para obtener las bases de datos. Por supuesto, podríamos usar todos sus conocimientos, sus alcances, pero tenemos que caracterizar nuestro clima, nuestros materiales, nuestro tráfico, nuestra particularidad en construcción, en diseño, en todo. Somos diferentes. Bueno, con esto culmino. Muchas gracias por su atención y quisiera recibir algunas consultas que estaría bien darles respuesta, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero. A nombre de la rama ICG Única, sí, efectivamente, si hubiera alguna consulta, alguna duda, estoy reactivando el audio, el micrófono para que puedan hablar. Muy bien. A ver, un minuto le damos para que puedan hacer cualquier tipo de consulta o duda. ¿Me permite? Consulta. ¿Me permite? Adelante, adelante, ingeniero. Bien. ¿Me permite, en primer lugar, hacer las felicitaciones del caso al magíster Uber Eduardo Infante Lima, un buen colega y también conocedor del tema. Yo creo que sobre lo que está haciendo tiene mucho que aportar para el desarrollo de la localidad y de la región. Y felicitaciones, colega Eduardo Infante. Gracias, eso es todo. Bien, muy agradecido, colega Alejandro. Es bastante satisfactorio saber que bueno, están acompañando, están presentes y bueno, este tema es importantísimo, pues, ¿no? Igual nosotros lo desarrollamos en el curso de pavimentos. Algunos chicos que están acá, me imagino que lo vamos a estudiar, ya estarán tomando en cuenta, ¿no?, los puntos, los temas que tienen que repasar. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Consulta, colega. Adelante, adelante, ingeniero. Bien, primero, felicitaciones al ingeniero Eduardo Infante por este panorama que nos ha mostrado. Aunque no ha tocado, o levemente ha referido al estado de arte del pavimento hidráulico, de lo que hemos podido escuchar, nos hemos estancado en 1993. En el Aston 1993 y de ahí para adelante, por ejemplo, en el Perú o en Ica, no podemos avanzar más porque el siguiente Aston, que es mecanístico, necesita muchas variables. Ahí necesitan cerca de 80 factores variables o más para poder utilizar este método del superior al 93. Y de repente eso ha sido uno de los motivos. ¿Qué visión habrán tenido nuestra universidad, nuestra facultad, para poder adquirir los equipos? Nosotros queremos seguir investigando, produciendo más, de repente alguna tecnología, pero basándonos en algo superior al Aston 93. No podemos pasar al empírico, al mecanístico, porque, como les digo, necesitamos datos de mapear los climas en todo el Perú, necesitamos los materiales costa, sierra, selva, norte, centro, sur, necesitamos capacidad portante del suelo, necesitamos el régimen de precipitación, etcétera, etcétera. Necesitamos cantidad de valores para poder simular lo que usted nos ha mostrado. Este es el mecanismo. Por lo tanto, en el Perú, ¿cómo se encuentra los diseños que se están realizando? A nivel oficial quiere decir lo del Ministerio de Transportes, y a nivel de repente tecnología internacional que están aplicando los concesionarios, las concesiones, pero a nivel oficialmente tenemos el método 93
o algo más para adelante, colega. Y dos, ¿qué aporte estamos en todo caso, qué vamos a dar a los de la Universidad San Luis Gonzaga en este campo? Si vamos a tener a lo mucho un CBR ya quizá moderno, y usted nos ha manifestado que para el diseño de pavimentos se necesita el módulo resiliente, y hay equipos de módulo resiliente. En el Perú no se puede hacer, los contratistas internacionales que vienen, no vienen puede hacer su ensayo del CBR, que demora 4 días, 5 días. Ellos lo hacen su módulo resiliente, en 24 horas ya tienen el módulo resiliente. Y ese es el valor que necesita para el cálculo. Entonces, nosotros, según usted nos ha mostrado, de repente estamos utilizando ya el CBR para pavimentos, no nos va a ser mucha de gran utilidad quizás. Y peor, no tenemos equipos para pavimento rígido. O sea, no solamente es la briqueta, este tipo que conocemos, hay también otros equipos que se necesitan. ¿Qué sabe usted de eso y qué aporte tenemos que dar a la comunidad, al país, en nuestro área, que es de pavimentos? Sería todo, colega. Bien, gracias por por sus palabras de aliento y de felicitación. También gracias por todo ese aporte. Ya usted pues es magíster también en ingeniería vial, ¿no? Y conoce toda esta necesidad. Entonces el complemento que ha hecho usted de todo lo que se necesita para poder participar en este mecanístico empírico que prácticamente el mundo nos empuja a que entremos a ello, pero que no tenemos las condiciones. Es importante que nuestros estudiantes, nuestros profesionales, ¿no?, tomen conciencia pues de que ya es necesario un cambio. Y en ese sentido, la academia a nivel nacional pues se esfuerza en eso, ¿no? Tanto el ICG, y hacía mención que desde más o menos los años 2010, 2012, constantemente ha estado invitando, ha estado trayendo ponentes, expositores, invitando especialistas que nos muestren, ¿no?, cómo es y qué necesita el famoso mecanístico empírico para que podamos acceder a él. Y bien, usted lo ha ilustrado, ¿no?, que necesitamos precipitaciones, caracterizar nuestros materiales, qué temperaturas, gradiente térmica, o sea, variación de esas temperaturas, ¿no?, en pista, ¿no?, a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no?, entre otros. Eso realmente pues son los elementos, los factores que nos permitirían ingresar. ¿Y cómo logramos? Ayudando pues a que las investigaciones referentes a pavimentos pues vayan por ese camino. Si nosotros vamos llenando esa base de datos que nos falta, porque por ejemplo, ¿no?, una investigación con miras a cubrir ese espacio sobre precipitaciones, lo podría hacer un joven que se dedique a eso y que esté pues de repente imbuido en la necesidad, ¿no?, utilizando pues la base del CENAMI, por ejemplo, que ahí tiene bastante información. Pero aparte de eso, habría que trabajar pues 1 año, 2 años, ¿no?, haciendo las mediciones a nivel de pista, que eso es fundamental. Eso es lo que nos diferencia, porque si no, ya hace rato alguien hubiese usado CENAMI nada más. No, pero aunque sea de ICA distrito, aunque sea, o de un distrito, ¿no? Entonces, todo esto creo que nuestros colegas asesores podrían orientar si es que se escuchara. No sé si esto está grabado, podría colgarlo para que puedan verlo, oírlo los jóvenes y los asesores de
esta especialidad, ¿no? Que no solo somos los especialistas, muchos de nuestros ingenieros trabajan, pues, porque somos versátiles, San Luisano versátil, trabaja en todo y conoce pues también de pavimentos y puede asesorar. Entonces, eso es importante resaltar, colega Condorchoa, para salir nosotros de este estancamiento necesitamos hacer una buena guía, ¿no? Una buena guía ¿a quiénes? A los jóvenes que salen un poco desorientados respecto a qué tema investigar, sobre qué tema es importante. Y entonces, como no se les orienta, pues no inciden pues en lo correcto, ¿no? Entonces, tengo esa impresión y no sé si me olvido alguna otra inquietud por ahí, si me hace recordar a alguien. Si me permites, Sí, Juan, ¿cómo no? Sí. mire, yo tengo varias inquietudes en realidad, y una de ellas es que yo veo que el deterioro prematuro de las obras de asfalto, de los pavimentos flexibles, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Y eso siempre me ha preocupado. Toda vez que en mis inicios de mi carrera profesional yo trabajé mucho en este tipo de obras, ¿no? Lo que es pavimento, con la empresa Villasol en Lima. Y nos eran muy exigentes. Pero eso lo dejé hace muchos años. Pero siempre tengo grabado en mi mente todo ese tipo de trabajo que realizaba yo. Yo quería consultarte y antes que nada felicitarte por tu exposición que ha sido excelente y me ha permitido actualizarme, reciclarme, como se dice. Y de esa manera poder estar actualizado sobre los diferentes métodos por los que hemos venido pasando, ¿no? Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el método más utilizado por las empresas asfalteras, tanto locales como nacionales? Esa es mi primera pregunta. Y una segunda pregunta que está relacionada con casi con lo mismo, ¿cómo realizar una adecuada supervisión, ¿no? En el proceso de diseño y construcción del pavimento? Porque básicamente, si no hay eso, no hay un buen diseño y no hay una buena supervisión, pues no tendríamos un buen producto, ¿no? Y por último, ¿cuál es el factor, según tu criterio y de los últimos años que vienes ya tú estás metido en, como se dice, en esta área que yo le he dejado, ¿no? Eh, el, el factor más importante que más genera el problema del deterioro del pavimento flexible en forma prematura y que no puede llegar a alcanzar su vida útil. Esas son mis inquietudes que tengo. Gracias por tus palabras, Juan. Bueno, voy a tratar de responder, a ver si logro satisfacer la necesidad de información que muchos de nuestros colegas a veces tienen, ¿no? Bueno, partiendo por esta última inquietud, y creo que también está enlazado con una de las inquietudes que habías tenido. Por la experiencia y por lo que he podido observar y a través de también los jóvenes que participan en el desarrollo del curso, el factor más importante para que nuestro pavimento localmente se deteriore prontamente, a mí me parece que es el procedimiento constructivo. Ese procedimiento constructivo que está bien escrito, ¿no? En las especificaciones técnicas, ese procedimiento constructivo que está en los manuales, que está recomendado,
y que bien los años pues 90 en el que trabajaba usted pavimentos, ¿no? Con grandes empresas, con especialistas, con ingenieros de responsabilidad, de renombre, y que no llegaban a permitir pues de que se transgreda lo que estaba establecido. Hoy en día no se hace caso a eso. Hoy en día el procedimiento constructivo es totalmente contrario a lo que se ha establecido. Y parte de eso pues es la responsabilidad de la supervisión, que también fue parte de su inquietud. Y yo creo que ese procedimiento constructivo y esa supervisión pueden mejorar en la medida en que la entidad y en la medida en que Contraloría, ahora con el control concurrente que ha aparecido, en el que ya no te castigan después que has cometido, o no te vigilan o no te supervisan después que se ha cometido el error, sino que te acompañan en el desarrollo. Eso es bueno. Para mí eso es importantísimo porque las obras se abandonan. Acá en ICAP tenemos conocimiento, tenemos, bueno, Voz Populi. La mayoría de las obras, pues el residente para horas en obra, el supervisor casi no está, ¿no? Entonces, eso es el factor primordial, importante, ¿no? Como muestra, algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando viene el agregado de cantera, ¿no? Cuando viene el agregado de cantera para hacer la base, ¿no? Vienen las rumas de material y viene húmedo ya, pero viene húmedo porque en cantera obligado se tiene que humedecer para evitar la polvadera, porque así tienen un compromiso los señores proveedores, ¿no? Un día antes o 2 días antes ellos llevan una tancada de agua y humedecen, ¿no? El sector que van a despachar. Y bueno, despachan y con esa humedad llega la obra. ¿Y en la obra qué hacen? ¿No? En la obra, el residente o el maestro, lo único que hace con el maquinista, ¿no? De los equipos, ¿no? Esparcir ese material húmedo. Cuando alguien le reclama, a mí me ha pasado porque yo he sido supervisor de alguna obra, hasta he tenido contratiempos y me han dicho, ¿no? Usted nunca ha construido, no sabe construir, ingeniero, por eso es que, ¿qué le obligaba yo? A que humedezca. ¿Y que humedezca hasta dónde? Que humedezca hasta donde dice el óptimo contenido de humedad, que le agregue agua. ¿Por qué? Porque esa humedad que venía pues con otro fin y no tenía el óptimo contenido de humedad, por lo tanto no podía llegar a compactación óptima. Y entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? Muchas de las obras así sucede. Y cuando ya por fuerza le tienen que echar agua, llevan el cisterna y abren la manguera como si despacharan agua a un cilindro y lo inundan todo. Queda completamente inundado. Esperan un rato que sumerja y encima empiezan a compactar. Eso está saturado. Eso rebota, ¿no? Y eso nunca va a compactar. El agua no va a permitir la compactación. Por lo tanto, cuando seca, ¿no? Ya le pasó, ingeniero, pero le he pasado 5, 7. ¿Quiere que le pase 10? 10 pasadas le paso. Le pasa 10 pasadas, pero no ha compactado nada. No ha compactado nada porque el agua no permite. Entonces no es el óptimo contenido de agua, entonces no se pudo compactar. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y luego cuando van a realizar algunos otros trabajos, ¿no? Como la colocación de la carpeta asfáltica, ¿no? En algunos casos ni siquiera le echan, pues, el ligante apropiado, ¿no? Solamente, bueno, un tipo de ligante lo diluyen más de lo apropiado y entonces eso no pega, solo pinta el suelo de negro, ¿no? Y ahí colocan la carpeta, ¿no? Amén los grados de compactación y entre otros, ¿no?
Entonces, creo que parte de eso se puede sanear participando, pues, o haciendo participar a Contraloría, ¿no? Ahora que he escuchado, ¿no?, que Contraloría va a participar en el desarrollo de las obras, acompañando el desarrollo de estas obras. Eso me parece bien, por un lado. Me parece que yo olvidé algo de que también el ingeniero Condorchoa me había tomado como inquietud. En el Perú, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la norma? Hoy día en Perú, por ejemplo, estamos trabajando con el Astro 93 autorizado, también el Instituto del Asfalto, pero nuestra norma de carreteras ha sacado un híbrido, una mezcla de Instituto de Asfalto y una mezcla de Astro 93. Esa es su norma. Y bueno, ahí está, estamos aplicando eso en las obras menores. También se comentó que en las obras mayores, ¿no?, cuando empresas extranjeras pues hacen su participación, ellos aprovechan su tecnología, aprovechan sus laboratorios, ¿no? Y hacen su diseño y hacen sus controles, ¿no?, con sus conocimientos, ¿no? Pero a ello hacen participar pues a la entidad, que en este caso es el Ministerio de Transporte, con sus especialistas capacitados, hacen participar al supervisor, ¿no? Y el supervisor, pues, si eso no está en el expediente técnico, si eso no está contemplado, él informa a la entidad y la entidad es la que se encarga de autorizar o no. Y si no, la entidad subirá pues al ministerio, ¿no? Y le autorizarán porque tecnologías de punta, de repente probadas, esas son aceptadas y son autorizadas por el ministerio, ¿no? Entonces, de esa manera es que participan algunas de estas empresas que están a cargo de algunas carreteras, que hacen mantenimiento, que hacen trabajos y que ellos quieren aminorar costos, ¿no? Y también quieren pues un trabajo seguro para que prontamente no se deteriore, prontamente no tengan que invertir, ¿no?, mayor cantidad de dinero. No sé si algo me olvido, me hacen acordar. No, muy excelente tu respuesta, Eduardo, porque en realidad es cierto, ¿no? Generalmente el gran problema es el proceso de colocación o construcción, ¿no? El proceso constructivo es básico, ¿no? Que cuando cada vez que veo una obra de pavimentación y paso cerca por ahí, yo a veces me trae nostalgia ver cómo trabajan, ¿no? Porque sinceramente no lo hacen bien. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, la famosa doble vía que se ha construido ahorita acá desde Ica hasta Guadalupe, tiene ya un problema serio de observación. ¿Por qué? Porque se está hundiendo, pues tiene abollamiento por todos lados, ¿no? Y una serie de efectos y no tiene ni un año, ¿no? Y ese es un problema pues, serio, ¿no? ¿Eso qué significa? Una empresa que supuestamente tiene tantos años trabajando que comete esos errores, pues es algo inaudito, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Felicitaciones por tu disertación. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Juan Olachea Huarcaya, director académico de la Facultad de Ingeniería Civil. Y jóvenes, a la orden. Una consulta más o comentario. Sí, ingeniero, siga. Por ejemplo, eso de la normatividad peruana, a ver si me corriges, los ensayos de compactación son controlados por el equipo, por el típico, la densidad que nosotros en laboratorio, pero las empresas utilizan el densímetro nuclear. ¿Este densímetro nuclear está aprobado o no por el ministerio? Sí, el densímetro nuclear está aprobado, es una manera de verificar el grado de compactación. Más bien la probeta que sacamos el testigo para llevarlo a hacer el ensayo Marshall en el laboratorio demora pues un día, 2 días. En cambio, el densímetro nuclear
ahora el densímetro eléctrico nomás, ya antes puede ser nuclear, hasta ahora es dañino, ¿no? Pero ya apareció el densímetro eléctrico igualito, similar al nuclear, en estuche, en todo, pero con electricidad, a pilas, a batería. Entonces, con eso se logra obtener la densidad y se compara con el diseño de mezcla que se ha hecho. Y con eso, Pero eso eso está, es en referencia a la carpeta asfáltica, me refiero a la base, porque en la base, en las carreteras, los supervisores con el residente hacen una correlación, porque la norma dice que tiene que hacer con el cono de arena, y hacen su ensayo y el densímetro nuclear, o sea, los dos van, ¿no? Hacen sus puntos, al final sacan una correlación, firman los dos y finalmente se utiliza, se comunica al ministerio de que a partir de la fecha con esta fórmula vamos a trabajar y utilizan el densímetro nuclear. De esa forma, pero no creo directamente o sí. sí, eso está permitido, eso también está bien. Es el paso superior al cono de arena, el densímetro nuclear, porque eso está para programar. Se tiene que programar con las características y los ensayos que se hayan hecho previamente en ese material, o sea, el ensayo Proctor, ¿no? Con su densidad y otros, ¿no? Entonces, es más, supervisión, entidad, Contraloría y otros hacen pruebas, ¿no? Previas para aprobar aquello, si es que eso no está dentro del contrato, si es que eso no está dentro de los documentos de desarrollo de la obra. Entonces, con eso ya no va a haber ningún problema, todos están de acuerdo, porque ese densímetro alivia, pues, hace más rápido la verificación, porque si no, se demoraría y el supervisor y el residente no saben qué hacer mientras tanto. El tiempo pasa y no pueden detener ni paralizar la obra. Entonces, eso está bien, está normado también. Bien, muy Bien, bien. joven. Muchas gracias, ingeniero. Si no hubiese alguna otra consulta, alguna duda, para poder ya culminar con la conferencia del ingeniero Eduardo Injante. Muy bien, bueno, no habiendo más consultas, agradecer nuevamente al ingeniero Uber Eduardo Injante por brindarnos esta conferencia a nosotros, a los estudiantes, a los egresados. Agradecer también presente a los miembros directivos de la rama ICG, a Alexa, a Oriana, a Yosimar, por estar presentes. Y ingeniero, por parte de la rama hemos hecho un convenio con ASB Ingenieros, una empresa de Pisco, y nos ha ayudado con el tema del certificado para poder otorgarle de manera como expositor en este tema de desarrollo del diseño de pavimentos. Agradecerle nuevamente, ingeniero, se le estará invitando nuevamente a eventos organizados por la rama ICG, ¿no? Que ahora nos está apoyando los egresados. Y bueno, esperamos también verlo pronto en tema de clases y también de manera presencial que ya se está llevando a cabo aproximadamente en el año 2022, por el mes de febrero, marzo, mayo, ya se está instaurando ya todas las actividades, restaurando a la manera presencial. Esperemos que poco a poco se restaure todo con las medidas correspondientes. Y bueno, agradecerle nuevamente, ingeniero. Algunas palabras últimas, ingeniero, para poder dar ya culminación a su conferencia. Bien, sí, simplemente pues agradecer la presencia de los jóvenes estudiantes, agradecer a los organizadores por ese desprendimiento que tienen, ¿no? Para ayudar a que se vaya nivelando en conocimientos pues, todos sus compañeros. ¿De cuál carro? También agradecer la participación de mis colegas, ¿no? De la facultad. Y solamente pedirles, porque he estado siguiéndolo desde la primera exposición, pero lo he estado siguiendo
con bastante dificultad. He tenido que estar buscando el enlace para poder ingresar. Y yo creo que si ustedes facilitaran el enlace para que se encuentre rápidamente, mucho más sería la participación, ¿no? Porque hay temas bastante interesantes. He visto la exposición del ingeniero Máximo Alejandro, también de nuestro colega y antes alumno González, ¿no? Muy interesantes. Y así vamos a seguir. Y yo creo que esta es una ventana al conocimiento y que merecen pues oportunidad sus compañeros también, ¿no? Así es que facilitar el enlace para que puedan hacer el ingreso. Muchas gracias por la deferencia, jóvenes, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Alexa, unas últimas palabras. Oriana, despídense. Esta es la tercera ponencia del día sábado. Pueden activar sus micrófonos para poder ya culminación. De igual Muy manera, buenas noches. A ver, ok. Por orden, claro, ya. Comienza, Alexa. Ya. Muy buenas noches, ingeniero Eduardo Infante. Muchas gracias por su gran ponencia, muy provechosa para todos el día de hoy. Y agradecer a la participación de los ingenieros presentes y compañeros que nos acompañan. Muchas gracias y espero que en estos 3 días de conferencia sea muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias. Así es. Oriana, de también igual adelante. forma, le agradecemos por parte de la rama ICG Única por esta excelente ponencia y lo esperamos también verlo en las próximas siguientes ponencias que se puedan realizar ya de manera presencial. Y a todos los presentes por hacer partícipes de esta sesión. Gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente los enlaces se va a brindar, digamos, con mayor facilidad. Se ha creado un grupo de WhatsApp, ahí también se ha enviado, ¿no? Pero se va, digamos, a publicar también en Facebook el enlace Zoom para que puedan entrar absolutamente todos, ¿no? Cabe recalcar que el evento es totalmente gratuito. Entonces, cualquier consulta se está, digamos, haciendo mediante nuestro correo o nuestra página de Facebook, Rama ICG Única o ICG Única. En YouTube también se va a publicar estos eventos que se llevan a cabo de manera libre para que lo puedan ver, visualizar y cualquier consulta, cualquier pregunta también la puedan realizar. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Que todo es libre para los estudiantes, para nuestros egresados y futuros profesionales. Muy bien, agradecer nuevamente al ingeniero Uber Eduardo Infante y por la participación también de nuestra ponente también, lo que es Miguel, ¿no? Próximamente, el día de mañana, domingo, también se va a llevar a cabo 3 ponencias, ¿no? Los esperamos con el ingeniero Emilio Infante, con el ingeniero Luis Raigada, con su tema de lo que es pilotes, micropilotes, y también una conferencia doble por parte de la ingeniera Angie y el ingeniero Rommel, ¿no? Con la implementación de Scrum en expedientes técnicos muy interesantes, ¿no? Implementado en la empresa ASB Ingenieros. Muy bien, chicos, agradecerles nuevamente por su participación y bueno, los esperamos el día de mañana y se les estará facilitando el enlace Zoom, ¿no? A través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos.